Recording in progress. Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria. Gracias, presidente. Sí, retiro. En el día de hoy, hace un rato atrás, se recibió un correo electrónico de la ministra de Defensa Nacional, que también estaba invitada a esta sesión, y excusa su asistencia o su inasistencia por compromisos asumidos en el marco del Gabinete Binacional con la Cancillería peruana y la visita del presidente de la República del Perú. Sin perjuicio de ello, expresa su disposición para asistir a las Comisiones Unidas en la oportunidad que usted lo determine, presidente. Sí, la señora ministra también tomó comunicación con el presidente de la comisión. En atención a la visita al presidente del Perú tiene esta dificultad momentánea y ya la citaremos para otra sesión. Quiero darle la bienvenida, señora ministra del Interior, en compañía de don Daniel Álvarez, y saludar a los señores senadores de estas comisiones unidas, y que pueden pasar en consecuencia los asesores y asesoras de los señores senadores y del ministerio. No hay problema, que demore nomás. Sí, no. Bueno, muy bien. Le ofrezco la palabra, señora secretaria, para ver el objeto de la sesión. Gracias, señor presidente. La sesión de hoy, el día de hoy, de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública está convocada para iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. En relación con este proyecto de ley, en consecuencia, señora ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradezco esta sesión muy importante para el Ejecutivo, que logremos avanzar en este proyecto. Yo también estaba citada al Gabinete Binacional, pero hice abandono para estar aquí. Muchas gracias. Así de importante consideramos este proyecto. Bueno, como la comisión está informada, hemos estado trabajando y teniendo un intercambio en el último tiempo. Producto de ello es la indicación que ha presentado el Ejecutivo. Quisiéramos que con esa indicación lográramos, digamos, recoger muchas de las cosas que han estado presentes en el debate. No han sido, digamos, creaciones del Ejecutivo de manera unilateral, sino más bien recoger lo que ha sido el tono de la discusión en esta Cámara. Y pensamos que también esta indicación, si tiene una buena acogida en las Comisiones Unidas, puede ser una buena oportunidad para que aceleremos la tramitación de este proyecto y lo despachemos prontamente. Era importante antes, el Ejecutivo estaba comprometido en esto, había dado una serie de pasos, pero en los últimos meses esto ha alcanzado una connotación de interés público aún mayor, y por lo tanto es aún más pertinente de que lo tramitemos rápidamente y que ojalá con un acuerdo muy amplio entre los distintos sectores. Yo voy a introducir los contenidos principales de esta indicación que se ha presentado y después le vamos a ofrecer la palabra, si está de acuerdo, presidente Daniel Álvarez, para que pueda profundizar con los distintos temas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la connotación que ha alcanzado esta temática es muy relevante, y lo que quisiéramos con esta legislación es dar el marco para una política de Estado, ¿no? Que le dé consistencia en el tiempo a lo que hacemos, que le dé continuidad y que se base en principios ampliamente compartidos. De lo que se trata con la ciberseguridad es de proteger a las personas, no de proteger a los equipos o los programas, y para las personas los servicios digitales son cada vez más vitales.
ya no son solamente servicios importantes para el trabajo, las comunicaciones, son importantes en la vida cotidiana y tienen una relevancia además enorme desde el punto de vista de la cantidad de datos sensibles que se manejan a través de ellos y de servicios y actividades vitales que dependen de los servicios digitales. Está ligado a los derechos de las personas en muchos ámbitos. O sea, yo les puedo decir de cosas tan evidentes como la salud o la educación, la cantidad de información que se maneja ahí, o la posibilidad de ejercer o no ejercer ciertos derechos si se tiene seguridad en las redes y en los servicios que se otorgan digitalmente. El Estado y también los particulares que manejan información digital tienen un deber de proteger esa información y por esa vía proteger a las personas. Esta legislación lo que hace es darle un estatus a esos deberes y hacerlos, digamos, operables. No se actúa en materia de ciberseguridad correctamente, las personas, su patrimonio, su seguridad, su integridad se ven en riesgo. Eso es lo que amerita, digamos, que estemos trabajando en este ámbito. En paralelo a esta discusión que está en el ámbito, digamos, legal, se está trabajando en una política nacional de ciberseguridad que va a regir hay una política vigente en materia de ciberseguridad formulada para los años 2018-2022 que estamos evaluando, analizando y en sintonía con lo que estamos trabajando en esta legislación nos va a permitir formular para la próxima etapa la política nacional de ciberseguridad para el periodo 23-28. Además, el presidente Gabriel Boric, a través de un decreto supremo, se estableció una obligación para los servicios públicos para notificar los incidentes o ataques de ciberseguridad en espera a que tengamos una norma legal, digamos, con mayor estándar que obligue a ello. Se reactivó además el funcionamiento del Comité Interministerial de Ciberseguridad y se estableció un coordinador nacional que es Daniel precisamente. Estamos ejecutando además con apoyo del BID un préstamo que nos va a permitir recursos para que en todo este trabajo podamos tener, digamos, condiciones para hacer las inversiones necesarias y especialmente las tareas de capacitación, formación, perfeccionamiento de los equipos que trabajan en esta materia. En el caso del proyecto, esta legislación que es la ley marco de ciberseguridad, o sea, como el sombrero con que debieran operar todas las otras normativas que se refieran a esta materia, lo que se hace es, en primer lugar, aclarar una institucionalidad pública. Eso es muy importante porque se requieren lineamientos, se requieren referencias, y en esta legislación vamos a avanzar en esa dirección. Se crea en el proyecto una Agencia Nacional de Ciberseguridad que se va a relacionar con el presidente de la República y ello va a suceder a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y posteriormente cuando logremos implementar la nueva institucionalidad vamos a tener que ajustar esta normativa. Se propone un ámbito de aplicación que es acotado a los organismos públicos y a los organismos privados que se califiquen como relevantes, infraestructura crítica en el lenguaje original del proyecto, tanto en materia de información como en el régimen de aplicación de sanciones que esta ley establece. O sea, aquí se regula la acción del Estado y se regula también la acción de los privados que afecta de manera significativa a las personas. Se establece también un régimen de organización de los centros de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, los CECIRT, que es distinto y tiene algunas modificaciones en relación a lo que era la propuesta original que se había planteado previa a esta indicación, diferenciando un CECIRT nacional, uno de gobierno, uno sectorial y uno del sector de defensa. Se valora que el proyecto de ley que se había presentado incluyera este tema, estableciera una serie de temáticas que era necesario abordar y la idea es continuar con la tramitación del proyecto, pero al mismo tiempo integrándole algunos elementos nuevos que el debate ha hecho necesario y ha hecho pertinente incluir. En las indicaciones lo que se propone en primer lugar, es un enfoque del tema de la ciberseguridad, donde se hace énfasis en plantear que lo que se busca aquí es proteger a las personas, sus derechos y sus libertades. Por ello se propone incorporar expresamente, cosa que en el proyecto original no era tan explícito, el deber de la institucionalidad de velar
por la protección, la promoción y el respeto del derecho a la seguridad informática de las personas. Esa es como la idea matriz que rige todo el proyecto. Y para ello se incorporan dos principios nuevos a los que ya estaban considerados, que son el principio de respuesta responsable y el principio de igualdad y no discriminación. El principio de respuesta responsable lo que busca es que las reacciones a los incidentes de ciberseguridad o las políticas en materia de ciberseguridad sean tales que no generen impactos mayores o no agraven las características de estos incidentes. Es buscar una proporcionalidad y una, digamos, evaluación de los riesgos o consecuencias que pueda tener cierto tipo de reacciones. Y por otra parte, el principio de no discriminación tiene por objeto que las distintas instituciones y normas que se adopten permitan a todas las personas gozar de los derechos y las libertades en materia de ciberseguridad y no generar nuevas brechas o profundizar brechas existentes, buscando de alguna manera que este campo no sea un nuevo campo en que las desigualdades de nuestro país se reproducen o incluso se incrementan. Se apoya a través de estas indicaciones la creación de una Agencia Nacional de Seguridad, pero se fortalecen sus atribuciones y sus funciones, se amplía su ámbito de aplicación a todo el sector público y al sector privado en los ámbitos pertinentes, y se establecen obligaciones de ciberseguridad que varían de acuerdo al tamaño de las instituciones reguladas y también al tipo de riesgos que tienen o la importancia de esos riesgos. Se reemplaza el concepto que originalmente estaba en la Ley de Infraestructura Crítica por el concepto de servicios esenciales y operadores de importancia vital, que es un concepto más dinámico, más abarcativo y que nos permite entender, digamos, en toda su dimensión lo que estamos regulando, que en gran parte son también personas y no infraestructura. No solamente infraestructura. En materia orgánica se simplifica el modelo de gobernanza que estaba propuesto originalmente, estableciendo, fortaleciendo de alguna manera, ampliando lo que es el concepto o la tarea que va a tener la CECIF nacional y sometiendo de manera más clara de lo que era en el texto original estableciendo coordinación, digamos, y también supervisión a los otros CECIF que operen paralelamente. Y además se crea o se consolida más bien lo que existe actualmente en el Estado, se le modifica el nombre con el que operamos actualmente, estableciéndolo como red de conectividad segura del Estado. Desde el punto de vista de las normas, se establecen definiciones más nítidas respecto al deber de reportar los incidentes de ciberseguridad y ello tanto al sector público como al sector privado, incluyendo en esto la regulación del hacking ético. Además se establece obligaciones para el Estado y también para el sector privado en materia de ciberseguridad en distintos aspectos, creando la dimensión, poniendo atención a dimensiones que no son solamente propias del elemento de regular los servicios de seguridad, sino también apuntando a elementos como la educación, la capacitación, las prácticas de higiene digital y buenas prácticas en general, de manera de establecer un ambiente, digamos, de responsabilidad más integral en torno a la temática de la ciberseguridad. Eso es el contenido, presidente, de las indicaciones. Creemos que en gran parte estamos recogiendo inquietudes que esta misma comisión ha tenido, también la experiencia acumulada en el último tiempo, porque esto es muy dinámico y desde que se ingresó este proyecto en la administración anterior, la experiencia nos ha ido mostrando también lo que necesitamos, los problemas que tenemos, los riesgos que tenemos, y en base a eso es que se formuló esta indicación que hoy día venimos aquí a presentar y compartir con ustedes. Muy amable, muchas gracias, señora ministra. No sé si antes de que entremos más al detalle específico con la intervención de don Daniel Álvarez, ¿algún señor senador quiera hacer alguna apreciación general a la señora ministra? Senador Kenneth Pio. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Saludar a la ministra, al coordinador general de ciberseguridad y a los senadores de la Comisión Unida, tanto seguridad como defensa, dando cuenta de la importancia de este tema. Efectivamente, los ciberataques nos han demostrado que la dependencia nuestra de los sistemas digitales es total y cada vez va a ser mayor. Por lo tanto, no podemos avanzar en la transformación digital del país tan necesaria. Recordemos la ley de transformación digital del Estado que parte ahora en enero del próximo año, que es fundamental lograr, porque con más data se va a poder ayudar mejor a las personas.
pero tenemos que proteger los sistemas. En tal sentido, tenemos un desafío, señor presidente, gigantesco. Primero quiero valorar un tema político, que es el hecho que se haya decidido tomar el proyecto que venía el gobierno anterior dando una señal de Estado. Y esto es lo que nos convoca. La ciberseguridad nos afecta a todos, es un dominio común. Aquí no hay izquierda, centro, derecha. Aquí estamos protegiendo a las personas en este nuevo espacio, el ciberespacio, y se valora que haya sido mediante indicaciones, poder encontrar una solución, que también es difícil, señor presidente. La ciberseguridad es muy dinámica, está cambiando constantemente. De hecho, en España ya están hablando de resiliencia, o sea, todos vamos a ser atacados, todos nos vamos a caer, el tema es cómo nos paramos. Es lo que le pasó a Ucrania a principio de año cuando fue atacado por Rusia, donde todas sus antenas, sistemas, fibra óptica fue destruido. Bueno, ellos pudieron seguir con sus servicios esenciales, usando la nube y usando comunicaciones, internet satelitales con estos sistemas Starlink, que satélites de órbita baja, demostrando que es factible que un Estado, incluso en la peor condición, pueda seguir sirviendo a sus ciudadanos. Eso es lo que tenemos que entender, esa es la urgencia. Son 185 indicaciones, señor presidente, en 136 páginas, que obviamente demuestran el interés que ha suscitado el poder colaborar para contribuir a mejorar. Pero también entender que no estamos aquí para darnos gustos personales de la mejor definición o la discusión bizantina, porque efectivamente lo que requiere el país es una respuesta de institucionalidad al corto plazo. Valoro, señor presidente, que hoy vayamos a votar la ley de presupuesto donde está la glosa que señaló la ministra, porque vamos a tener una ley de gobernanza que va a tener presupuesto al mismo tiempo. Y por lo tanto, y ese es el compromiso, ojalá seamos capaces a octubre del próximo año, que tenemos nuestra ley 21.113, que declara octubre, mes nacional de la ciberseguridad, con una agencia, con institucionalidad y siendo un referente digital. Chile es una potencia digital, siempre lo digo, pero nos falta ciberseguridad. Todos nos hemos preparado. Yo quiero destacar, señor presidente, incluso lo que usted ha hecho personalmente, el tratar de comprender el tema que va más allá de lo tecnológico. Por su intermedio con el senador Saavedra, con quien estuvimos en Tallinn, en Estonia, viendo precisamente la institucionalidad más avanzada de la entidad que protege la información de un país que fue atacado en su minuto, que es un referente mundial. Nos hemos preparado, creemos que tenemos el conocimiento suficiente y creemos que podemos demostrarle al país que en estos temas no nos vamos a perder, ministra. Yo creo que podemos llegar a acuerdos, que tenemos que todos encontrar el punto de equilibrio para lograr una regulación clara, reglas claras que se puedan aplicar, que eso es lo que básicamente constituye el trabajo que tenemos que hacer. Así que muy contento, señor presidente, de poder iniciar ya la discusión en detalle, esperando obviamente lo que nos va a explicar en detalle el coordinador nacional, y después entrar en los procesos que ojalá podamos ponernos de acuerdo en bloques, señor presidente. Cuando se trabaja en temas tan complejos, si partimos uno por uno, vamos a estar en forma eterna discutiendo. Quizá una de las primeras propuestas para demostrar esta confianza es determinar aquellas cosas en donde tenemos comunes denominadores y podemos avanzar más rápido, y obviamente dejar aquellas cosas que son de debate más difícil para el final. Eso sería, presidente. Muchas gracias, dicho. Gracias, señor senador. Senador Macaya. Yo brevemente quiero felicitar y valorar de parte del Ejecutivo la disposición de tomar un proyecto que viene de antes. Y habitualmente acá en las lógicas de las pugnas políticas del Parlamento, como que se presentan indicaciones sustitutivas a proyectos que vienen de antes por los simbolismos que estos representan. Y esto creo que es una buena manera de abordar un tema que es de importancia nacional, obviamente que tiene que tener apoyo transversal. Hemos estado revisando algunas indicaciones que se presentaron por parte del Ejecutivo y hay varias que coinciden con otras que el senador Piu particularmente había trabajado, así que disposición total a que podamos despachar rápidamente este proyecto, y me parece que el simbolismo que representa no haber presentado una sustitutiva, un proyecto distinto, habla muy bien de la manera de abordar este proyecto y la importancia que tiene este tema, así que lo quiero valorar. Gracias, señor senador. Senador Quintana. Sí, gracias, presidente. Yo también me sumo a la valoración que se ha hecho de esta definición política del gobierno del presidente Boric, de la ministra Toá, de presentar estas indicaciones, pero yo creo que esto va más allá del proyecto, digamos, que es un proyecto que se presentó, entiendo que la parte final del gobierno del presidente Piñera. Yo creo que nosotros estamos al debe transversalmente, porque la presidenta Bachelet, y hacía mención también la ministra Toá, el gobierno del presidente Bachelet, entiendo que un año antes de terminar su segundo mandato presentó la Política Nacional 2018-2022. Yo siento que ahí había
aspectos formativos, como los que ha señalado la ministra, que son muy importantes, creo que ahí perdimos nosotros un tiempo valioso. Creo que lo que se hizo con el convenio de Budapest, también lo trabajamos en otro rol de don Daniel el año pasado, fue prácticamente lo único que hemos avanzado. Y por supuesto algunas recomendaciones que hizo justamente el 2018 el gobierno del presidente Bachelet en orden a utilizar la nube para el almacenamiento y procesamiento de la información, eso que ya el mundo privado venía haciendo hace bastante rato. Pero de ahí en más, yo creo que nosotros estamos en una deuda, entonces creo que esto es más allá del proyecto presentado. Por supuesto, yo entiendo que aquí se mantienen los principios. Creo que además esto va muy en línea con otra discusión que se va a venir, por lo menos en la Comisión de Seguridad, que es todo el debate, la discusión de inteligencia, que aquí hay una intersección también en estos ámbitos. Yo tengo en estos aspectos todavía más conceptuales, tengo una aprensión con el cambio de infraestructura crítica por servicios esenciales. Infraestructura crítica no es un capricho de ningún gobierno en el último tiempo, claro, a veces se tiende a pensar, a vincular con la discusión de infraestructura crítica que dio el país el 2019-2020. La verdad es que esto es muy anterior. O sea, fue Clinton en los años 90 quien instaura el concepto, y es un concepto muy asumido no solo en la legislación norteamericana, sino también europea, particularmente en materia de ciberseguridad, de esta nueva cancha del delito que tenemos en el país. Entonces yo llamaría al gobierno a revisar, creo que la nomenclatura, utilizar el mismo lenguaje en materia digital es fundamental a nivel mundial, porque en esto no nos salvamos solos. Eso. Gracias, senador Insulza. Presidente, cuando discutimos este proyecto en general, yo señalé en sala que habíamos partido aquí al revés, porque empezamos con Budapest, después nos fuimos a los ciberdelitos y ahora estamos creando la ley marco. Por esa razón, ojalá que hagamos este trabajo lo más rápidamente posible. Yo estaba preocupado mirando las indicaciones que hemos presentado, todos muchas indicaciones, y creo que hay que buscar alguna forma de simplificar. Probablemente nuestro coordinador nacional de ciberseguridad podría tomar alguna de esas indicaciones que simplemente, en el caso mío, por ejemplo, hay muchas cuestiones de palabras, de términos que están definidos de manera distinta, etcétera, y tal vez podríamos incluirlos más rápidamente y no ir discutiendo así indicación por indicación. Yo me hago eco de lo que decía el senador Piu, de que hagamos estas cosas en paquetes, en grupos, y podamos sacarlas lo más rápidamente posible, porque de lo contrario vamos a estar unos 3 años discutiendo esta ley, presidente. Lo hemos experimentado en otros casos. Así que mi propuesta sería que él no pudiera indicar en las cosas que son estrictamente de lenguaje, cuáles le parecen pertinentes, las aplicamos, las aprobamos y así nos quedamos con la sustantiva solamente. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador. Vamos a ver esos detalles con el coordinador cuando entremos a ese punto. Señora ministra. Presidente, quisiera hacer mención a un elemento que, así como ha habido legislaciones previas que se han discutido, que quizás lo más razonable hubiera sido un orden inverso, hay legislaciones paralelas o iniciativas paralelas que están vinculadas con esta materia. El senador Quintana hacía mención a la ley de inteligencia. La ley de inteligencia, el gobierno va a presentar indicaciones antes final de año porque queremos reactivar esa discusión que se entrampó en la Cámara de Diputados producto de divergencias que existió en la legislatura anterior. En paralelo vamos a presentar ahora, en los próximos días, indicaciones a infraestructura crítica que cubre la parte, digamos, de las instalaciones en espacios públicos en esta materia. Estamos en paralelo en una agenda con las compañías que trabajan en servicios digitales, enfrentando un tema que es bastante menos, digamos, digital, es muy material, pero que tiene un impacto enorme, que es el tema de robo de cables de cobre, que cuando roban cables de cobre cortan conexiones digitales, y eso tiene una serie de consecuencias en las conexiones. Entonces, esto no está sucediendo aislado, pero es muy importante precisamente por estas características que tiene de ser el marco para todo lo demás que vamos a realizar. Y lo segundo que quería plantear, presidente, es que en algún momento me van a llamar de la Cámara porque se va a votar narcotráfico y voy a tener que correr a esa votación y volver. O sea, pero creo que es oportuno porque Daniel va a seguir con usted y yo vuelvo apenas sea la votación. Bueno, muy amable, muchas gracias, señora ministra. Yo creo que dejamos libertad para que la señora ministra pueda cumplir sus obligaciones en la otra Cámara y nosotros seguimos trabajando con el señor coordinador. Muy amable, señora ministra, vaya tranquila, aquí seguimos trabajando en la comisión. Muchas gracias. Bueno, le ofrezco la palabra a don Daniel Álvarez, el coordinador nacional sobre este tema. Don Daniel. Don señor senador.
No, gracias. Gracias, presidente. A la luz de la última intervención de la ministra, que bueno, por razones de su cargo tiene que estar en la Cámara de Diputados, yo creo que ella nos plantea una variante respecto del proceso legislativo que vamos a tener que desarrollar, porque acá se ve un cuerpo legislativo más, un cuerpo legal más las indicaciones y las mejoras que se le hace a la ley de ciberseguridad. Pero el enfoque que tenemos que tener para la legislación tiene que ser sistémico por la diversidad de elementos que concurren en esto. No podemos solo abordarlo linealmente porque nos vamos a equivocar o vamos a dejar incompleto el proceso y no vamos a tener, por lo tanto, la cobertura del conjunto de variables que intervienen en el mundo actual, en un mundo que va a seguir incorporando elementos digitales y que va a condicionar la vida de todos los habitantes y no solo su vida, sino que su patrimonio, sus espacios de desarrollo humano que van a estar condicionados por la nueva forma de vida que nos entregan las tecnologías. Entonces, yo pediría que en adelante tratáramos de abrirnos a ese enfoque más diverso, más integral, para que la ley tenga, ojalá, la mayor amplitud y la mayor cobertura respecto de lo que se quiere legislar. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Bien, le ofrezco la palabra al señor coordinador nacional, don Daniel Álvarez, para empezar a trabajar directamente el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los honorables senadores. Primero quería hacer algunos comentarios generales porque nosotros ya revisamos todas las indicaciones y yo creo que los puntos de consenso son mucho más de los puntos de disenso. Yo creo que estamos en condiciones de fijar una agenda de trabajo que nos permita avanzar en todas las cuestiones que son formales y de coherencia interna del texto, identificar quizás los 2 o 3 temas que eventualmente requerirían y si nos permite podríamos sugerir que constituyamos una comisión de asesores para ir avanzando en esos temas, que sesionemos prelegislativamente de manera tal de que podamos llegar a la ascensión con la mayor cantidad de acuerdos posible. Adicionalmente, una de las cuestiones transversales que lo mencionó la ministra, nosotros en las indicaciones lo que hicimos fue recoger parte de la discusión que se dio en esta comisión, especialmente respecto al modelo de organización. O sea, el modelo de organización que contiene el proyecto de ley es un modelo complejo, crea mucha institucionalidad, no necesariamente en un modelo claro donde la relación entre los distintos órganos pudiera ser lo más fluida posible. Por lo tanto, esa parte del articulado tiene hartas modificaciones, pero es un sistema. En el fondo tendríamos que, si estamos de acuerdo en el modelo, eso implicaría aprobar varias normas simultáneamente y eso también nos permitiría poder avanzar con mayor tranquilidad. Otro tema que también se recogió y que fue la razón por la cual tuvimos que pedir adicionalmente un plazo para poder incorporar una segunda indicación presidencial, tiene que ver con el tema laboral, porque el proyecto de ley, como ustedes recuerdan, establecía estatuto administrativo para los funcionarios de la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad, y al interior del Ejecutivo valoramos las palabras del senador Araya y creo que también el senador Quintana, que hicieron referencia a lo dificultoso que podía llegar a ser contratar talento humano altamente especializado, porque no necesariamente tiene la formación académica para poder optar a los grados que el estatuto administrativo establece, y por lo tanto acá el gobierno, innovando en lo que tradicionalmente se realiza en esta materia, propuso Código del Trabajo con algunas modificaciones. Al final del día, este es un órgano que va a ser un órgano fiscalizador. Y al ser un órgano fiscalizador requiere de cierta estructura que está tradicionalmente reconocida en el Estado, pero que usualmente no están vinculados vía Código del Trabajo, y eso nos obligó a hacer algunos ajustes. Nuevamente, todas las normas relativas al estatuto de personal, si están de acuerdo con la idea de que sea Código del Trabajo, es un conjunto de disposiciones que, estando de acuerdo en la idea general, podríamos avanzar, y no hay muchas indicaciones en esos puntos. Y también, y algo que podemos discutir quizás tiene que ver con, y ya lo hemos visualizado en las conversaciones que hemos tenido con otras instituciones públicas, el tema de infraestructura crítica. Nosotros tenemos una posición respecto a por qué estamos ocupando servicios esenciales, pero si quieren lo vemos en su momento, simplemente para señalar que servicios esenciales nos permite un concepto mucho más dinámico, porque en el fondo separamos la discusión de una forma de abordar lo que es tradicionalmente del mundo militar. Infraestructura crítica viene de la Segunda Guerra Mundial, viene de la Guerra Fría, viene de la capacidad de planificación primaria en defensa, pero en Chile no tenemos esa cultura, nunca la tuvimos. De hecho, nosotros no tenemos ley de infraestructura crítica a diferencia de muchos países. Una cuestión que hablábamos en la mañana con el senador Piu es que nosotros partimos más al revés todavía. Cuando uno ve cómo lo han hecho los países que han avanzado de manera sustantiva en materia de ciberseguridad, lo primero que regularon fue infraestructura crítica. Y tomaron ciberseguridad como un riesgo a esa capacidad, ¿ya? A esas instalaciones o capacidades o servicios. Y nosotros partimos por ciberseguridad. Y ahí tenemos una deuda pendiente, pero creo
y acá también recojo algunos de los comentarios que hizo el senador Quintana, pero que también la ministra mencionó. Nosotros como equipo estamos trabajando en coordinación desde el Ministerio del Interior, con el Ministerio Secretario General de la Presidencia, con el Ministerio de Hacienda y otros ministerios involucrados, de manera tal de que la respuesta que está en las indicaciones sea la misma en este proyecto de ley, en el proyecto de seguridad pública, en el proyecto de ley de inteligencia y en las otras iniciativas legales. En el fondo yo estoy coordinando una parte de ese proceso de manera tal de que las indicaciones que están aquí, la parte que se requiere ser discutida en inteligencia va a ser la misma en inteligencia. Y en esto estamos de acuerdo, ciberseguridad para resolverlo o para tratar de acercarse a una solución más óptima es una respuesta sistémica. Y nosotros tenemos parte de ese sistema armado con la ley de delito informático, con el proyecto de ley de datos personales que está en segundo trámite constitucional, que las indicaciones buscan hacer coherente ambos proyectos. Si ustedes miran, por ejemplo, las reglas procedimentales son las mismas que ya aprobamos el año pasado en materia de datos personales. Entonces, estamos tratando de hacer esa coherencia interna. Y el proyecto de ley marco de ciberseguridad junto con la indicación del proyecto de ley de inteligencia. Con eso tendríamos un ecosistema coherente a partir de la acción del Estado. Y para entrar de lleno en la discusión de las indicaciones, señor presidente, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio inicial para identificar del primer paquete de 40 indicaciones, cuáles son aquellas indicaciones que en nuestra opinión al menos, tienen un consenso técnico importante, en el sentido de que armonizan el texto, y yo ahí agradezco las indicaciones del senador Insulza, porque lo que hacen es que hacen una línea coherente a lo largo del texto respecto a las expresiones que se utilizan. También lo que hacen es que en algunos casos, algunas indicaciones tanto del senador Piu como del senador Insulza mejoran definiciones o establecen definiciones que son más precisas conforme a estándares internacionales. Esa era una deficiencia que nosotros habíamos detectado en el proyecto de ley, pero podíamos sobrevivir con la forma que estaba definida en el proyecto de ley. Ahora, ya que hay indicaciones sobre el punto, podemos mejorarlas. Y hay varias cuestiones que son más bien formales. Por lo tanto, tenemos una primera propuesta, señor presidente, por lo tanto podríamos eventualmente empezar a trabajar en la discusión en particular a partir de esta sesión. Creemos y estamos de acuerdo con lo señalado el senador Insulza de que podemos avanzar sistémicamente y, como dijo el senador Quintana, en resolver todas las cosas que sean de fácil despacho, donde haya un consenso en la mesa, y dejar quizás para el final la discusión de los 2 o 3 elementos que puedan ser más complicados y que yo les puedo transparentar. Una cuestión que nosotros ya identificamos como compleja es la relación entre la Agencia Nacional de Ciberseguridad y los sectores regulados. Eso va a generar debate y es bueno que se genere el debate en la comisión también. Y el concepto de infraestructura crítica, yo creo que más bien es una discusión sobre títulos más que sobre contenido, porque tengo la sensación de que estamos todos de acuerdo respecto al contenido de esa disposición. Señor presidente, muchas gracias. Bien, antes de tomar una decisión, vamos a escuchar a la Secretaría también respecto de los aspectos técnicos de procedimiento, respecto a lo que usted ha señalado, señor Álvarez. Señora Secretaria. Sí, señor presidente, sin perjuicio, bueno, hemos estado hablando con Daniel, sin perjuicio, obviamente, de lo que la comisión acuerde. Hay varios temas que hay que ir, bueno, es una discusión en particular y por tanto corresponde pronunciarse que hay una votación respecto de cada una de las indicaciones. Entonces, la discusión por temas que si bien facilita el trabajo y acelera el despacho, en algunos casos yo creo que igual hay que hacer una revisión de algunas normas que aparentemente como que repiten conceptos, pero hay que hacer algunas definiciones y para eso correspondería que la comisión se pronunciara sobre cuál de las opciones va a tomar. Por eso yo aconsejaría, presidente, que vayamos viendo rápidamente las indicaciones y si son de aquellas respecto de las cuales hay consenso, que se vayan dando por aprobada con la misma votación, pero que haya un pronunciamiento de la comisión. Porque, por ejemplo, la primera indicación que es del senador Insulza es para sustituir la frase incidentes de ciberseguridad en toda la ley por incidentes de ciberseguridad o ciberataques. Pero Daniel me comentaba, porque yo le dije que a mí me parecía también
que no en todos los casos estrictamente cada vez que la ley diga incidente de ciberseguridad se puede agregar la expresión o ciberataque. Incluso en otras partes el proyecto de ley habla de incidentes de ciberseguridad o vulnerabilidades. Entonces ahí también hay que ir viendo cuál de las expresiones va a quedar. Entonces yo creo que siendo una ley tan importante y con conceptos tan técnicos, que haya como un pronunciamiento que la comisión decida y no que la secretaría legisle, digamos, porque a veces cambiar o poner una palabra puede cambiar el sentido de una expresión, sin perjuicio de que podamos verlo con los representantes del Ejecutivo. Los senadores también tendrán en alguna oportunidad una opinión respecto de la situación en particular. Eso, presidente. Bueno, pero teniendo en consideración que este es un proyecto complejo, una materia nueva en la legislación chilena, hay dos alternativas: o partimos de lo particular, indicación por indicación, o acogemos la sugerencia que han hecho algunos senadores y el propio coordinador de tener primero una visión sistémica del proyecto y en base a lo general ir bajando a lo particular, y en consecuencia, aprobado lo general, después iremos viendo más fácilmente el despacho de las indicaciones para cumplir con el reglamento. Entonces yo sugeriría, señores senadores, que pudiéramos aprobar la idea de que se formara un trabajo legislativo paralelo con los asesores nuestros, convocado por el Ejecutivo, para que trabajen los grandes temas que señaló usted respecto al modelo de organización, del tema laboral, respecto al concepto de infraestructura crítica, respecto de la coordinación con los otros proyectos de ley paralelamente que se están tramitando. Y de esa manera entonces podemos trabajar sistemáticamente. ¿Parece pudiéramos operar de esa manera? ¿Sí? De acuerdo, ¿Senador Piu? ¿Sí? Sí. Muy bien, así se aprueba. Entonces, don Daniel, en ese marco, ¿cuál es su sugerencia de cómo continuamos? Porque en ese caso pudiéramos suspender hasta aquí, usted empieza a trabajar con los asesores y de esa manera trabajamos, digamos, más cómodamente, si le parece. Sí, señor presidente, estamos de acuerdo. Nosotros podríamos convocar para este viernes de manera de tener material para las próximas sesiones. Bien, ¿les parece, señores senadores, que procedamos así? Perdón, senador. Mire, quedé dándole una vuelta, traté de preguntar a Jaime, pero no. Cuando se define el Código del Trabajo, la característica de la relación laboral se establecerá y este es un órgano de carácter estratégico y por lo tanto tiene que estar definido así, porque yo no me quiero imaginar después, dentro del marco de las relaciones laborales regulada por el Código del Trabajo, la organización sindical tenga una negociación colectiva y esté en huelga. O sea, entonces, por eso, por supuesto, entonces por eso es que, y si hay imagínate, hay un camionero a cargo de esto, sería peor. Entonces, sugiero eso para que quede establecido de carácter estratégico en alguna parte, definirlo, porque si no, vamos a tener ese problema después. Bueno, ese es uno de los temas que tenemos que discutir, digamos, como un gran tema respecto de la naturaleza de la relación jurídica entre el personal y el Estado, en un tema tan estratégico como este. Bien, pero a mí lo que me interesaba es tener un plan de trabajo coherente y me parece que estamos de acuerdo con eso. Muy bien, así se aprueba. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y el Ejecutivo trabajará con nuestros asesores para partir. Muchas gracias.